Hola, somos del Instituto Juan Carlos I y vamos a hacer nuestra presentación de la generación del 27. Federico García Lorca fue uno de los personajes más llamativos e ingeniosos de la poesía española del pasado siglo XX. Nació en Fuentevaqueros, Granada, en 1898, y además de ser un genio para la poesía, también escribió grandes obras de teatro y novelas cortas. Estudió filosofía, letras y derecho en la Universidad de Granada. Publica su primer libro de poemas en su época estudiantil. Entra en contacto a través de sus amigos de la universidad con la generación del 27, un grupo de poetas que escribía sobre el amor, la muerte, las injusticias sociales y las guerras. Al pertenecer a esta generación, le hace ganar un gran éxito entre buena parte de la sociedad de la época, también como odios y recelos por parte de otra. Su poesía está llena de amor, símbolos y de una belleza y una sensibilidad sin igual. Sus obras más destacadas son Poeta en Nueva York, es un poemario de 35 poemas escrito entre 1929 y 1930 durante su estancia en la Universidad de Columbia. Poema de Cante Jondo, escrita en 1921, publicada en 1931. Pretendía lograr una obra misteriosa y clara que sea como una flor, arbitraria y perfecta. Se trataba de penetrar en el espíritu de Andalucía, captando su cultura popular primitiva y misteriosa curtida en un dolor. Yerma, una tragedia de ambiente rural, dividida en 3 actos de 2 cuadros cada uno. Se representó por primera vez en 1934. Bodas de sangre, una tragedia en verso del año 1931. El tema que se trata es la vida y la muerte y tiene un trágico final, la muerte. El romancero gitano está publicado en 1928, compuesta por 18 romances, con temas como la noche, la muerte, el cielo y la luna. Todos tienen algo en común, la cultura gitana. Y finalmente La casa de Bernarda Alba, que es una obra teatral de 3 actos, escrita en el 1936. El tema principal es el enfrentamiento entre 2 fuerzas contrapuestas. Ahora voy a hablar sobre Gerardo Diego. Gerardo Diego Zendoya es un autor que vivió gran parte de su vida en Santander, Cantabria, pero nació el 3 de octubre de 1896 en Madrid y murió el 8 de julio de 1987. Fue un poeta, profesor y escritor español perteneciente a la llamada generación del 27. De sus obras más destacadas encontramos Manual de espumas. Gerardo Diego terminó de escribir Manual de espumas a la vuelta de un viaje de París, en el verano de 1922. Es una de sus primeras obras y por tanto un libro de juventud. Cumple con la mayoría de innovaciones del vanguardismo literario, como el verso libre o la ausencia de puntuación. Otra de las obras es Alondra de verdad, escrita en 1940. Su obra se mueve entre la poesía relativa ocasional de circunstancias con una tendencia clasicista y otra absoluta de creación, a partir de la influencia del poeta chileno Huidobro. Otra obra es El romance de la novia, escrita en 1920. El romancero de la novia, de Gerardo Diego, es un libro con una eminente personalidad propia, para el que elige un metro popular, el romance de honda tradición que emplea para contar historias a todo el mundo y popularizar su propia historia biográfica. Y por último encontramos Los versos humanos. Entre 1925 y 1932, Diego publicó 4 poemarios: Versos humanos, Vía Crucis, Fábula de X y Ceda. Rafael Alberti. Nació en el puerto de Santa María, Cádiz, en 1902. Cabe distinguir 5 momentos de la lírica albertiana: neopopularismo, congorismo, surrealismo, poesía política y poesía de la nostalgia. En 1930 conoce a María Teresa León, con quien funda la revista Octubre. Durante la Guerra Civil fue miembro de la Alianza de Intelectuales Antifascistas. Derrotada la Segunda República, se exilia en Buenos Aires, junto a María Teresa León. En 1977 regresa a España tras la muerte de Franco. Murió en el puerto de Santa María, Cádiz, en 1999. Sus obras más destacadas son Marinero en tierra, que es un libro de poemas publicado en 1924 y que obtuvo el Premio Nacional de Poesía. Sobre los ángeles. Es un libro de poemas escrito durante los años 1927 y 1928 y publicado por primera vez en 1929. El propio Alberti ha confesado que escribió el libro durante una época de crisis espiritual, lo que se refleja en el tono general del libro. Cal y canto, publicado en 1929, es a la vez clásico y contemporáneo, en el que la belleza formal del barroco se conjuga en la inspiración surrealista y los temas característicos de la vanguardia. Entre el clavel y la espada, publicada en 1941. La obra fue gestada al comienzo del exilio del autor, escrita bajo el doble signo de la flor y de la muerte, del seco olor a la sangre pisoteada y el aroma a jardines al amanecer diario, a vida fresca e inexpugnable, del amor y del compromiso. A continuación voy a hablar del autor Dámaso Alonso. Dámaso Alonso y Fernández de las Redondas nació el 22 de octubre de 1898 en Madrid.
y murió el 25 de enero de 1990 también en Madrid. Fue un escritor y filólogo español, director de la Real Academia Española, la Revista de Filología Española y miembro de la Real Academia de la Historia, Premio Nacional de la Poesía en España en 1927 y Premio Miguel de Cervantes en 1978. Entre sus obras más destacadas encontramos Hijos de la Ira. Dámaso Alonso publica con mucho valor un libro llamado Hijos de la Ira, que da un giro completo a la poesía de esa época. Fue publicado en 1944 en plena dictadura fascista. En esta obra, además de las renovaciones léxicas y métricas, se observa una renovación temática basada en la presencia de la injusticia del momento que son expuestas y enunciadas en esta obra de valor incalculable. Finalmente, rompió con la poesía de evasión que estaba al servicio del régimen franquista. Luis Cernuda nació en Sevilla en 1902. Estudió Derecho en su ciudad natal bajo la dirección de Pedro Salinas, de quien fue discípulo y quien orientó sus primeros pasos como poeta. Sus obras tempranas marcan un itinerario que desembocó en una estrecha afinidad con los poetas surrealistas. Murió en México en 1963. En La realidad y el deseo está la poesía completa reunida y escrita por Luis Cernuda. La primera edición contiene todos los libros de poemas de Cernuda y comprende 11 libros. Esta edición aparece en 1936 y llega hasta Invocaciones a las gracias del mundo. Después, en posteriores ediciones, se va incorporando otros libros de poemas, hasta concluir con Desolación de la Quimera. Vicent Alexein nace en Sevilla el 26 de abril de 1898 y muere en Madrid el 14 de diciembre de 1984. Es un poeta perteneciente a la generación del 27 y recibe el Premio Nobel de Literatura en 1977. Estudia Derecho y Comercio. Su amistad con Dámaso Alonso y sus inquietudes literarias le llevan a leer y a estudiar a los grandes poetas de la literatura universal, como Bécquer y Rubén Darío. Sufre una grave enfermedad y durante su recuperación se dedica a escribir poesías que son publicadas en las revistas culturales más importantes de la época, consiguiendo gran éxito. En 1934 recibe el Premio Nacional de Literatura. Tras la Guerra Civil, permanece en España y su obra toma una trayectoria muy personal. Su obra se caracteriza por el uso de la metáfora y se le reconoce como el principal poeta surrealista español. Se dice que su trayectoria se divide en 3 etapas. Una primera de poesía pura y otra de poesía surrealista y una tercera de poesía antropocéntrica. En 1977 recibe el Premio Nobel, con el que se reconoce universalmente su obra y, en cierta manera, la de toda la generación del 27. Sus obras más destacadas son La destrucción o el amor, es un libro escrito en 1932-1933, publicado por primera vez en 1935. Por este libro ganó el Premio Nacional de Poesía. Espadas como labios, publicado en 1932, es un poemario de tendencia surrealista, cargado de amargor e ironía. Esboza sutilmente su rechazo a la sociedad. La publicación de esta obra constituye una de las experimentaciones más arriesgadas de la poesía española de vanguardias. Historia del corazón, publicado en 1954, con este libro inicia una época más realista y humana y con una temática diferente. Manuel Alto Aguirre nació en el Limonar Alto, un señorial barrio de Granada. El 29 de junio de 1905 estudió Derecho en la Universidad de Granada. Publicó en 1930 la revista Poesía en Málaga, en solitario. De estas surgirían 5 números, editados los 2 últimos en París. Residió en ciudades diversas, entre ellas fue encontramos París o Londres. Es posiblemente el poeta más espiritual e intimista de la generación del 27. En sus composiciones se observa la huella de San Juan de la Cruz, Garcilaso de la Vega y Pedro Salinas, entre otros. Aunque su producción es breve y desigual, supo crear un mundo intimista pero rico en matices. Durante la Guerra Civil Española se convirtió en miembro de la Alianza de Intelectuales Antifascistas, llegando incluso a alistarse a las fuerzas republicanas, realizando proyectos de imprenta y editoriales con fines propagandísticos. A pesar de su condición como reconocido intelectual republicano, en agosto del 36, junto a su hermano Luis y su antiguo amigo José María Hinojosa, fueron fusilados antes de la tapia del cementerio de San Rafael de Málaga. Una de sus principales obras es Las Islas Invitadas. Las Islas Invitadas son 137 poemas donde casi toda la producción poética
Es de la primera época de Alto Laguirre. El libro está dividido en 13 títulos. Algunos de estos títulos corresponden a la obra anteriormente publicada por él. Alto Laguirre fue agrupado bajo cada título los poemas que consideraba más representativos de su quehacer poético. En su segunda obra es El poema de agua, que se está escrito en su plena juventud. El poema recoge la cara más optimista e intrépida de Manuel Alto Laguirre. La celebración del gogorismo y el lenguaje de las vanguardias se alternan en el ciclón que recorren estos versos. En este se puede observar un magistral retrato del paisaje de Málaga visto en Picados y a través de las saltarinas aguas del río, que